Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Otras enzimas también de interés clínico que podemos encontrarnos son la leucina aminopeptidasa y 5-nucleotidasa, que se encuentran muy asociadas a la colestasis, las aldolasas, que son enzimas glucolíticas asociadas a enfermedades musculares esqueléticas. También tenemos la acetilcolinesterasa o colinesterasa, que es una enzima que hidroliza acetilcolina y que se encuentra asociada sobre todo a los hematíes y al tejido nervioso, y resulta inhibida por pesticidas u organofosforados. También hay otros marcadores que deberíamos de mencionar para acabar con esta parte, que serían las troponinas cardíacas. Son muy importantes puesto que las troponinas van indicándonos las distintas horas respecto de cuándo ha pasado un infarto agudo de miocardio. Según en qué hora estés mirando, podremos ver distintas cosas y son muy importantes, de verdad que sí. Tendremos también las mioglobinas, que bueno, ya hemos comentado bastante de la mioglobina, pero os la recuerdo, iros a vídeos previos de enzimología y lo veréis, que está súper bien explicado. Péptidos natriuréticos, muy importantes, por ejemplo el Brain Natriuretic Peptide o el péptido natriurético del cerebro, básicamente, que es bastante importante y que se encuentra sobre todo en accidentes de tipo cerebrovascular, que son muy importantes, sobre todo para los procesos isquémicos. También aparece la cistatina C, que es una proteína inhibidora de cisteína proteasas que se producen por todas las células nucleadas en una tasa de síntesis bastante estable, pero su concentración no se influye ni por edad ni por sexo o la ingesta de proteínas, sino que presenta una mayor sensibilidad a pequeños cambios del filtrado glomerular que se produce en el riñón y que por tanto nos está diciendo si hay una enfermedad coronaria o no, y si hay algún tipo de disfunción renal o no. Por eso es tan importante analizarla. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.